Muchísimas gracias por el recordatorio, eres muy amable. Y también revisamos Praga, capital de la República Checa, una ciudad interesante, una ciudad vinculada con la arquitectura, bastante particular. Esta cuestión de lo gótico es una representación clara de un estilo arquitectónico que dominó gran parte de Europa y que, bueno, se ha convertido en uno de los sitios más demandados por estas características, ¿sí? El siguiente, esta ciudad, San Petersburgo, también es una de las más importantes. Decía, es una perspectiva, ¿eh? No quiere decir que sean las únicas y las más importantes, pero sí hay que entender que debido a esta variedad y a esta capacidad que tiene Europa, pues vamos a encontrar una cantidad sumamente importante de ciudades. Aquí tomo 10 que son de las más relevantes. San Petersburgo, ubicada en Rusia como país, pues ha sido uno de los sitios más importantes. Parte de lo que la posiciona es ser sede del Museo Hermitage, ¿sí? Donde hay vestigios de dos culturas que acabamos de verificar o de revisar previamente, que sería la cultura griega y la cultura romana. Entonces, pues es una ciudad obligada también cuando planeamos un viaje por Europa. Les comentaba la clase anterior, perdón, que la ventaja de Europa es que al ser un territorio pequeño y que los países al estar tan cerca permite que nuestro desplazamiento sea muy cómodo, ¿no? Y otro punto a favor del continente europeo es que los traslados, ya sea vía aérea, vía terrestre o vía ferroviaria, también son muy eficientes. Ahorita les platicaré un poquito de mi experiencia en Europa, de qué tan fácil es conseguir un traslado y qué tan sencillo, y la calidad de las vías de comunicación, así como los medios de transporte, pues te permite que puedas desarrollar un viaje muy cómodo y tocando diferentes sitios, ¿sí? Por eso entonces también retomamos este top 10 de ciudades. Otra que sin duda alguna es sumamente relevante desde la historia antigua y la historia moderna es Berlín, ¿sí? Berlín, ubicado en Alemania, ¿sí? Una de las ciudades más representativas. Alemania vivió momentos pues muy complicados desde la época antigua hasta la época contemporánea, y bueno, ahí se habla de que esta ciudad pues tiene un inicio desde el año de 1237. Fíjense, es una ciudad sumamente antigua. Estamos hablando que, por ejemplo, en comparación temporal, Puebla se empieza a constituir por ahí de 1500. Estamos hablando prácticamente de siglos después. Entonces, por eso se habla de que Europa es el viejo continente, y un ejemplo de ello es Berlín. Y hablábamos de la época contemporánea, ¿no? Berlín jugó un papel muy importante en la unificación de estos regímenes, ¿no? De estos sistemas políticos, cuando viene la escisión de la República de la Unión Soviética. Alemania también una parte estaba enfocada al comunismo, separaba Alemania, había dos Alemanias que estaban separadas por un muro, el famoso muro de Berlín, y que bueno, pues uno de los símbolos más fuertes de la modernidad es cuando se tira o se derrumba este muro de Berlín, que estamos hablando que por ahí del año 90 es cuando se presenta esta situación, de la década de los 90. Posteriormente les decía a la eliminación o a la ruptura de lo que a la desintegración de lo que antes conocíamos como la Unión Soviética, ¿sí? Entonces, por eso es importante tenerla como punto de referencia en la historia tanto antigua como contemporánea. Alguien lo platicaba cuando yo les preguntaba, oigan, ¿y cuál sería la ciudad de Europa que ustedes quisieran visitar? Y me decían que, bueno, Ámsterdam es una de las más importantes. ¿Por qué de las más importantes? Porque se ha consolidado en esta oferta turística donde, ¿qué es lo que ha sucedido? Pues se ha diversificado el mercado, ¿eh? A mí me parece que pensar en otras opciones de hacer turismo es algo muy innovador. Aquí ellos han llegado a extremos cuando hablamos de innovación, porque bueno, ustedes recordarán que parte de los atractivos son específicamente tres los que caracterizan a Ámsterdam. Uno es la cultura. Tiene museos muy importantes como el de Van Gogh, el de Rembrandt, ¿sí?
Además tendría como segundo punto esta cuestión del atractivo del traslado que hacen las personas generalmente a través de vehículos ecológicos como son las bicicletas. Y uno más es esta situación donde se permite o es totalmente legal poder acceder o poder vincularte con un tipo de droga, ¿sí? Y también con el concepto de sexualidad, donde la prostitución está regulada, está permitida, es una actividad legal, no como sucede en otros países, y esto hace que, bueno, que el turista tenga una opción, inclusive hasta por morbo, o tenga una intención de visitarlo, porque rompe a lo que habitualmente estamos acostumbrados, ¿no? Entonces, tiene una capacidad sumamente importante, interesante, esta ciudad de Ámsterdam, perteneciente a la capital de los Países Bajos. Se funda en el siglo XII, estamos hablando que es por ahí de siglo XII, estamos hablando que es el año 1100 más o menos, ¿sí? Una ciudad antigua también. Era un pueblo de pescadores y bueno, se transformó a como lo es actualmente a una zona comercial, a una zona económica importante en la parte central de Europa. Sí, uno de los destinos, decíamos también, sumamente valorados y obligatorios como parte de un recorrido por Europa. Muy cercano, decíamos, a Alemania, cercano a Bélgica, a Luxemburgo. Entonces puedes armar una visita muy interesante tomando en cuenta estos 4 países. E inclusive, bueno, si haces un circuito, pues puedes tocar un poquito hasta territorio francés. París, esta yo creo que es la ciudad en cuanto a difusión, conocimiento y uso del lenguaje de cualquier turista, que está posicionada como la número 1. París, como capital de Francia, ¿sí? Representa un icono del turismo desde varias perspectivas. Uno, desde la parte de la cultura en cuanto a la arquitectura, que sería el arte gótico, o este diseño arquitectónico gótico, que es sumamente importante, sumamente interesante, y que la representación la vemos en esta fotografía, estas gárgolas que están vinculadas con la construcción más representativa que existió durante el periodo gótico, que fue la Catedral de Nuestra Señora de París, que como ustedes saben, pues bueno, hace algunos años sufrió un incendio y que, pues bueno, la puso prácticamente con riesgo de desaparecer, ¿no? Se sigue trabajando en poder restaurarla, pero bueno, pues es una de los íconos del arte y de la arquitectura gótica. Entonces, ese es uno. El segundo tiene que ver con esta cuestión del turismo de romance. Muchísima gente piensa, visualiza y espera realizar un viaje a este destino, a París, en pareja generalmente. Y es algo muy clásico encontrar a las parejas que viajan y se toman una fotografía en la Torre Eiffel de fondo, demostrando pues todo este amor y este cariño que puede existir, ¿no? Y bueno, agregaríamos uno más también, que es la parte de la moda, ¿sí? París es una de las capitales de la moda junto con Milán. ¿Qué sucede en Nueva York? ¿Qué sucede ahí? Pues bueno, la mayoría de marcas, de estas marcas de ropa, marcas que tienen que ver pues con accesorios, presentan sus colecciones. Asimismo, pues tienen una serie de espacios de venta en territorio francés. En Francia, en esta zona, en esta avenida muy conocida que son los Campos Elíseos, Champs-Élysées, vamos a encontrar, es una avenida bastante larga, desde la parte final, la parte más pues, ¿cómo llamarlo? La parte más alejada del centro, estaría el famoso Arco del Triunfo. Transitas toda la avenida de los Campos Elíseos hasta poder llegar prácticamente a la zona donde ubicas a la Torre Eiffel. Es un camino muy recurrente y vas a encontrar una serie de tiendas de las mejores marcas a nivel mundial, donde tú vas a poder adquirir moda. Entonces es muy importante también este aspecto, ¿sí? Y bueno, pues esta ciudad se fundó 2 siglos antes de Cristo. Fíjense, tiene mucho tiempo, es una ciudad muy antigua, ni siquiera estamos hablando del año 1 o del año 1000, sino previamente a Cristo. Acuérdense que la cronología que nosotros vivimos de la historia marca 2 sucesos, 2 lapsos temporales. Uno sería antes de Cristo, ¿sale? Todo lo que está previamente al nacimiento de Jesucristo, que es parte de la historia, y la otra etapa, pues, posterior al nacimiento de Cristo, ¿no? Nosotros prácticamente tenemos una vinculación más estrecha
o lo que normalmente se habla de México como territorio, pues hace referencia principalmente a periodos posteriores al nacimiento de Cristo. No decíamos, cuando vienen los españoles, estamos hablando por ahí del 1500, siglo XIV, es decir, ya Cristo había nacido hace 1400 años, ¿no? Entonces es importante, 1400 años, ¿sale? Entonces hay que tomarlo en cuenta, ¿sí? Y bueno, ahí complemento esto que pues es una ciudad vinculada siempre con arte y con cultura, muy, muy recurrente que se vea o que se analice este tipo de actividades. Otra de las ciudades sumamente importantes es Londres. Londres, capital del Reino Unido. Les decía que el Reino Unido está conformado por 3 países, que sería, pues bueno, Inglaterra, Escocia e Irlanda del Norte. Estos 3 países conforman el territorio que llamamos Reino Unido, así conocido políticamente. Y esta también es una de las más importantes, bueno, porque es sede y ahí podemos saber, o se habla del Imperio Británico. Asimismo, pues ahora toma una situación muy, muy moderna, es una de las ciudades pues también más referentes también en cuanto a la moda, y que genera un icono clásico de lo que nosotros ya hemos adoptado en Puebla como base de nuestra recreación, que son estos famosos pubs, ¿sí? O estos pequeños bares con una característica pues muy particular, donde se sirve de cerveza en tarro, hay alimentos de preparación rápida, ágil. Aquí en Puebla hay un concepto que es este de McCarthy, seguramente han ido, lo conocen. Es una propuesta de un tipo de establecimiento de venta de bebidas típico del Reino Unido, sí, bueno, ese es de Irlanda, pero bueno, es parte del territorio también del Reino Unido. Y eso es algo característico, clásico, y que no solo se ha extendido por México, por gran parte del mundo esto de los pubs se ha intentado replicar, se ha intentado ejecutar, y eso nos ha ayudado a poder posicionar a Londres como un sitio sumamente importante. Viena, también una de las ciudades más bonitas, más importantes, vinculado muchísimo con la cultura, capital de Austria. Les decía que en Austria, pues bueno, uno de los atractivos principales tiene que ver con su cultura y es las artes, perdón, y una de las artes pues tiene que ver con la música también, ¿sí? Con el canto. Está este grupo famosísimo de los niños cantores de Viena, que es un tipo coro que a lo largo de todo el territorio del mundo hacen presentaciones vinculado con esta, decía, expresión de las artes, ¿sí? Conserva toda la fastuosidad y exuberancia que le dio la actividad cultural y artística de la Edad Media, principalmente el barroco en el siglo XIX, ¿sale? Entonces es una de las ciudades también más bonitas. Esta seguramente no es tan común hablar de esta ciudad, ¿sí? Pero también es importante, no utilizaría esta, o cómo decir, no tendría esta, esta capacidad o tal vez este reconocimiento o esta difusión como muchas otras ciudades de las que nosotros ya hemos hablado, pero Budapest, capital de Hungría, también es una de las ciudades relevantes en cuanto a destinos, ¿sí? Hungría, un territorio también importante porque ahí se presentó el imperio austrohúngaro, ¿sale? Y entonces estableció una cultura, un tipo de forma de vida que bueno, ha permitido que la ciudad se siga consagrando y sea uno de los atractivos importantes, específicamente con esta cuestión de las batallas y las peleas por el territorio, decía, del imperio austrohúngaro, en todas las disputas territoriales que hubo en Europa, que es algo muy común de lo que hemos hablado. Los europeos tienen algo, también son muy bélicos, han peleado y han disputado sus territorios durante mucho tiempo. Les hablaba del imperio romano, del imperio otomano, del imperio austrohúngaro. Entonces es algo muy común. Los mongoles también como parte de estos grupos bélicos que han tratado de disputar el territorio. Entonces es muy común hablar de estos ejercicios, ¿sí? Y hasta aquí sería esta recomendación de las 10 ciudades interesantes. Si me dan oportunidad, quiero cambiar de diapositiva para que sigamos analizando juntos esto que hace
normalmente Europa. Y no sé si quisieran agregar algún comentario de lo que ustedes investigaron, algún atractivo se ubicaba en estas ciudades, o me faltó por ahí alguna ciudad que incluir dentro de estos 10 sitios top, chicos, chicas. A ver, déjenme dejar de compartir porque lo que pasa es que creo que se bloquea y entonces por eso no me deja continuar con la siguiente diapositiva. ¿Algún comentario? ¿Ustedes encontraron algún sitio? ¿Encontraron algún atractivo que esté vinculado con estas ciudades? ¿O de lo que ustedes observaron, me faltó mencionar alguna ciudad? ¿Qué situación? ¿Qué vieron? ¿Qué observaron con la investigación que yo les solicité? Pues que la mayoría de atractivos eran Francia y España. Ok, nos faltó en Madrid, tiene razón, Madrid como ciudad importante, y también Barcelona en este contexto de destinos. Ajá. Perdón, Andy, te interrumpí. Sí, no se preocupe. Y pues fue como que algo igual que como que a la vez no me gustó porque pues eran como que los mismos y los más comerciales. No, no te muestran otros, sino siempre son los mismos, que la Torre Eiffel y así. Ok, muy bien, tienes razón, pues al final es algo de lo que comúnmente ya está demandado y posicionado, pero también por eso les presentaba estas ciudades que a lo mejor no son tan comunes, ¿no? Praga, por ejemplo, en República Checa, que es difícil hablar de ella, aunque es muy bonita. Les decía, hay Viena, también capital de Austria, que también es un sitio sumamente bonito, pero que, bueno, pues no se menciona en esto que tú decías de lo más común. Decía que 3 países son los más sonados: Italia, Francia, España. Alemania también estaría pues como entrando en un top 5, y de ahí en fuera pues todas las ciudades que son muy interesantes, muy ricas en cultura y en particularidad de acuerdo a la forma de vida, a veces no se mencionan. Entonces, les decía, cuando tengan ustedes la intención de generar un viaje al viejo continente o Europa, pues vale la pena conocer estos sitios clásicos, España, Italia, Francia, y a lo mejor también buscar otras opciones de otras ciudades que son menos conocidas, pero que sin duda alguna también representan un atractivo para el turismo, ¿no? Aquí Sí, estoy profe. leyendo. Ay, pues la mayoría son un poco más como culturales, no hay casi nada natural. Ok, muy buena observación, tienes toda la razón. La mayoría de ellos son culturales y tiene que ver con el espacio territorial. Decíamos, en nuestro país o en México somos un espacio, un país muy grande y que tenemos muchos recursos naturales que nos hacen ser una referencia. Muy bien, excelente observación. Hay muy poquitos sitios que sean de atracción turística natural. Les comentaba la semana pasada que los Alpes suizos es uno de ellos, pero de ahí la mayoría son culturales o tienen que ver con la parte de arquitectura y hablar de grandes ciudades. Muy bien, excelente comentario, ¿sí? Anaís, estuviste hace un ratito en la clase de hotelería porque no te había visto y te puse falta. Entonces dime si estuviste, puedo cambiarte. Nada más llegué hasta el final, profe, porque como ahorita tengo problemas de que no tengo mi teléfono y es la única manera en la que me puedo conectar, ahorita me es difícil conectarme y pues solamente me he estado conectando a las clases porque ni siquiera tengo cómo hacer mis tareas ni nada por el estilo. De hecho, le iba a mandar un correo para explicarle eso. Venga, entonces te pongo asistencia porque no te había puesto. Bueno, te pongo aquí Sí, en el porque no te había puesto, ¿sale? sí, Bien, gracias, profe. problema. Si algo se presenta, avísenme. Los que ya me han escrito por alguna complicación, les he extendido el plazo, entendiendo que es difícil esto de estar trabajando con internet, porque a veces nos traiciona la computadora, el celular o la misma conexión. Entonces, sin problema. Mientras ustedes me avisen, yo lo puedo tomar en cuenta, ¿sí? Muy bien, entonces, muy buenos comentarios los que hacen las compañeras. Se concentra principalmente en 3 países la oferta. En la otra, los atractivos principalmente son del tipo cultural, ¿sí? No hay tantos atractivos del tipo natural, y eso pues es algo que, si lo vemos desde la perspectiva
del turismo en México, podríamos aprovechar, aprovechar para voltear y demostrar que hay una oferta distinta y que no todo se concentra ahí, convertirnos en un país top en este proceso, ¿no? Estamos entre los 10 mejores de lo que presenta OMT, estamos en el 7º lugar, pero bueno, la intención sería que podamos seguir avanzando para poder colocarnos a lo mejor en los primeros 5, ¿sí? Eso es importante. Muy bien. Entonces, si no, ¿alguien más quiere agregar algún comentario? ¿Algún dato, algo que les haya parecido, algo que hayan visto, chicos, chicas? Después de 5 segundos, si no me contestan, lo tomaré como un no, ¿sí? Bien, entonces sigo avanzando. ¿Qué es lo que continúa? ¿Cómo viajamos por Europa? Fíjense, hay mucha información que para mí es importante que ustedes conozcan. Recordarán también que cuando les presenté en Geografía Turística 1 esta explicación de un recorrido por Brasil, yo trataba de darles todos los datos, toda la información referente para que ustedes pudieran tener experiencia en el ejercicio de trasladarse, ¿no? O de viajar en un vuelo internacional. Muchas situaciones se van a repetir cuando viajamos al continente europeo, no hay diferenciación prácticamente en los requisitos migratorios, ni tampoco en el proceso que tú sigues cuando vas a registrarte o a realizar un viaje. Que si ustedes recuerdan, les decía, cuando viajas de manera internacional, en la hora que marca tu boleto de avión, tienes que estar 3 horas antes en el aeropuerto para hacer el proceso de documentación, de preparar el equipaje y también del abordaje, ¿no? Entonces eso es común. Si es un vuelo internacional, no importa que sea a Guatemala, o no importa que sea a España, o no importa que sea China, tú tienes que estar 3 horas antes para que el proceso se pueda documentar, ¿no? Y ahí agregábamos pues toda esta cuestión de tener que llevar tu boleto impreso y después convertirlo a tu pase de abordar, que lo haces generalmente en máquinas digitales ya o en máquinas automatizadas en el aeropuerto y todo lo que les comentaba, ¿no? Entonces, esos son aspectos generales desde la parte de los trámites y lo que hay que vivir en el aeropuerto. Ahora, hay algunas recomendaciones en particular para Europa. Estas recomendaciones la tomo de una publicación que nos hace la Unión Europea. La Unión Europea, si ustedes recuerdan, dijimos que era este bloque de países que decidieron colaborar y estructurarse políticamente como un colectivo, ¿sí? Donde participan 27 países del continente europeo, es decir, más del 50% de los que existen en el continente, y cuya intención era generar una mejor condición de todos los países a través de la colectividad, del apoyo mutuo, y simplificar también trámites, simplificar procesos, utilizar algunos elementos comunes como la moneda para que todas las actividades pues fueran más eficientes, más rentables y sobre todo más sencillas también, ¿sí? ¿Qué sucede? Pues entonces toma esta información de lo que nos pide la Unión Europea y nos dice cuáles son las principales recomendaciones para poder viajar por Europa, ¿sí? Hace como parte de introducción que, pues bueno, Europa es uno de los continentes más antiguos, decíamos que es al que se le llama el viejo continente, porque de ahí se empieza a extender la cultura, la forma de vida a lo largo del territorio, básicamente, como comentamos, por los procesos de conquista que ellos están haciendo, ¿sí? Retomo lo que nos decían hace un ratito las compañeras, básicamente la concentración de actividades está sustentado en el patrimonio principalmente en Finlandia. ¿Qué es esto que llamamos las en invierno? Y hay un poco también esta parte mágica de la historia de Santa Claus, ¿no? Cuando viaja a lo largo del mundo para cumplir
las peticiones de todos los pequeños. Entonces, esos serían los representativos, aunque sin duda alguna la concentración principal del continente europeo está centrado en el patrimonio cultural, ¿sí? Bien, hay muchísimas cosas que se buscan y que se pueden descubrir a través del turismo, y una de las recomendaciones pues es que la Unión Europea facilita este proceso de poder conocer muchas de las opciones para trabajar, ¿sí? Y una ventaja que tendríamos que citar es que ahora, pues bueno, prácticamente la telefonía es una herramienta que se está abaratando y que te va a permitir poder disfrutar de estos servicios de comunicación a lo largo del territorio por el que tú tengas que viajar. Para nosotros, les decía, cuando tú viajas de México a Europa, la compañía con la que tú tienes contratado tu línea generalmente hace convenios, ¿sí? Convenios con empresas de telecomunicación en el continente. Y entonces cuando tú llegas, tu teléfono no se queda sin señal, tiene señal, ¿sale? Pero se conecta a una red con la cual hay un convenio, ¿sale? Telefónica Movistar aquí está en México, es una empresa española, tiene presencia en México. Cuando viajas, pues en automático se conecta a la red europea de Telefónica Movistar. Pero, por ejemplo, Telcel se conecta con la empresa que se llama Orange o con Vodafone, etcétera. Tiene varias posibilidades, ¿sí? Ahora, para los europeos, o pues si tú estás en Europa y quieres viajar dentro de la Unión Europea, esta cuestión de utilizar el móvil o el teléfono celular todavía es más barata. ¿Por qué? Porque prácticamente tener una línea de un país que es miembro de la Unión Europea te va a permitir generar prácticamente una línea local en otros países, ¿sale? Porque son miembros de la Unión Europea. Es decir, vas a cambiar de país, solamente va a cambiar, decíamos, la red, pero ahí no va a tener costos extras o tan elevados como lo hace, decíamos, Telcel si se conecta con Orange o con Vodafone, ¿sale? Porque eso sí generaría conflictos, ¿no? Entonces, se está convirtiendo también en el viaje o la opción, el desarrollo del viaje como herramienta el teléfono para poder facilitar todas las necesidades o requerimientos que tú enfrentas. ¿Qué necesitamos para viajar por Europa? Hay dos condiciones, como ya lo hemos visto en muchas ocasiones previamente. El primero es el pasaporte. Tú forzosamente debes contar con un pasaporte que te permita salir de tu país. El pasaporte, dijimos que es esta herramienta de identidad, ¿sí? A nivel país, y con el cual, pues bueno, tú tienes posibilidad de ser conocido o tienes una personalidad a nivel internacional. Si tú presentas tu credencial de la Universidad Tec de Oriente, o si presentas tu IFE o tu INE en un país europeo, pues no va a servir de nada, porque es prácticamente un documento con el cual regulas o con el cual identificas a los individuos, pero dentro de su territorio. Entonces, si tú quieres identificarte fuera de tu territorio, normalmente el único ejercicio válido va a ser tu pasaporte. Sin pasaporte sería como alguien que no tiene nombre, que no tiene identidad, que no tiene personalidad y que anda por ahí caminando. Entonces, ¿qué pasa? Si tú viajas y de alguna manera llegas a tener una complicación con tu pasaporte, es decir, que lo llegaras a perder durante tu viaje, te tengo una mala noticia. No puedes realizar ningún vuelo, ningún trámite, ninguna actividad en el aeropuerto, porque todo lo que el aeropuerto nos pide y nos requiere está sustentado, igual que las aerolíneas, está sustentado en este documento de identidad que se llama pasaporte. Entonces, si lo pierdes, vas a sufrir un poquito, vas a batallar, porque dependiendo el tiempo con el que tú cuentes en el viaje, si lo llegaras a perder y tienes que abordar el avión al siguiente día, va a ser imposible hacerlo. Tienes que ir al consulado o a la embajada de México en el país donde tú te encuentres, o si estás en un país donde no hay una embajada mexicana, tendrías que trasladarte al país donde esté la embajada o el consulado más cercano para que puedas hacer el trámite de nueva cuenta para obtener tu pasaporte. Entonces, eso también es sumamente importante. Para la Unión Europea, por consecuencia, entonces uno de los requisitos es el pasaporte. Normalmente, cuando hablamos de la Unión Europea, si vas con el ejercicio de turista, no hay necesidad de presentar una visa, ¿sale?
no hay necesidad de presentar una visa para los mexicanos que viajan a la Unión Europea. De los 27 países que la conforman, ninguno nos pide visa. Es más, tomando en cuenta los datos de Europa, prácticamente el total de los países no nos pide una visa. Prácticamente hay algunos que sí. Azerbaiyán, por ejemplo, sí nos pide visa, ¿sale? Pero la mayoría de ellos no nos pide este documento. Y claro, ¿qué sucede? Tenemos 90 días, eso ya se los platicaba previamente, para turista. Si tú vas con este fin, ¿qué va a suceder? Tienes 90 días de gracia, es decir, 90 días te ampara la ley para que puedas estar en ese territorio, disfrutes de tus atractivos, de la visita, del turismo y regreses a tu país. Si tienes o si tu viaje turístico, no importa, va a ser más de 90 días, así sean 91 días, tú tienes que tramitar una visa. De lo contrario, si no la tramitas, cuando llegues al destino, al sitio, te van a impedir la entrada, imagínate, sería un gasto infructuoso, o en su caso, pues te van a generar una multa, o inclusive si excedes ya lo que dice tu visa, pues te van a deportar, ¿no? ¿Y qué sucede? Normalmente cuando incumples estas regulaciones, lo que hacen los países es ponerte un condicionamiento y te impiden el acceso a ese país o a ese destino por un periodo establecido. Entonces, ¿para qué nos arriesgamos? Verifiquemos nuestros tiempos, verifiquemos la duración de nuestro viaje y a partir de eso establezcamos si es necesario contar con una visa o no. Para el caso del turismo, repito, es muy difícil que un viaje dure más de 90 días, ¿sale? Es complicado que te pases más de 90 días fuera de tu país haciendo un recorrido turístico porque, bueno, pues prácticamente, inclusive hasta por trabajo y por escuela, no tienes 90 días de vacaciones en la escuela, ni mucho menos en el trabajo. Entonces, lo que tenemos que hacer, esta fecha o este lapso de tiempo de 90 días, pues queda prácticamente de acuerdo a el tiempo con el que contamos las personas, ¿sale? Repito, si ya vas a estudiar, si ya vas a vivir ahí, o si vas a trabajar ahí, pues lo que buscas ya es una visa de acuerdo a estas características, ¿no? Estudias, trabajas, etcétera. Entonces, por eso hay que tomarlo y tenerlo en cuenta. Muy bien, y para México les decía, pues nosotros no nos piden visa, normalmente hay una muy buena relación entre la Unión Europea y el continente europeo con nuestro país, inclusive hay algunos tratados de colaboración, tratados mercantiles, tratados de interacción entre México y la Unión Europea, por eso generalmente no nos van a solicitar un tipo de visa en específico, ¿sale? Entonces, eso es bueno para nosotros. ¿Sigo avanzando? Otra de las características y otro de los puntos importantes cuando viajamos por Europa sería este. El viajar por Europa se ha facilitado desde la perspectiva del uso de la moneda, ¿sí? Anteriormente a que la Unión Europea existiera, ¿qué pasaba? Cada territorio o cada país tenía una moneda corriente, una moneda, pues, oficialmente marcada desde su administración, desde su gobierno, ¿no? Con la Unión Europea, al unificarse estos 27 países, 28, porque acuérdense que existe el Brexit y el Reino Unido está en este proceso de salir de la Unión Europea, ¿qué sucedió? Pues bueno, se buscó tener una moneda corriente, una moneda de uso corriente que fuera la misma para estos 28 países, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Entonces, vayas a Francia, vayas a Italia, vayas a Portugal, vayas a Alemania, vayas a cualquiera de estos países que integran la Unión Europea, tú no vas a tener complicación con la moneda porque en ese país también se utiliza el euro como moneda corriente. Entonces puedes comprar en Francia con euro, es la moneda corriente, puedes comprar en España con euro porque es la moneda corriente y puedes comprar en Italia porque también es parte de la moneda corriente. ¿Sale? Interesante esta cuestión de la moneda única, de la moneda colectiva, ¿no? Entonces, pues eso es bien importante para poder tenerlo en cuenta desde el punto de vista turístico. Ahí les doy unos datitos. El euro es utilizado en la actualidad por alrededor de 2/3 de los ciudadanos de la Unión Europea. Hay países en la Unión Europea que, además del euro,
siguen utilizando su moneda local. Eso también es posible, de acuerdo a las regulaciones de la conformación de la Unión Europea, pero en mayor medida son los países que toman esto, ¿no? Bien, decía 2/3 de los ciudadanos de la Unión Europea, más de 337 millones de personas, y los países que aceptan el euro son los siguientes: Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos y Portugal. Fíjense, entonces, a mí me sorprendía mucho esto cuando me tocó viajar. Yo conozco en Europa España, Francia e Italia, los sitios como más referentes, ¿no? Les comentaba que yo viví en España por estudiar. Y pues bueno, la moneda común era el euro. Hacías tus transacciones en España con la moneda o con el euro. Y cuando me tocó la oportunidad de viajar a otros países, Europa, Francia e Italia, ¿qué sucedió? Me sorprendió muchísimo ver que no tuve ningún problema porque la moneda es la misma. Los precios son prácticamente similares, los espacios donde tú puedes obtener normalmente dinero de los cajeros es prácticamente igual también. Entonces ayuda muchísimo esta cuestión de poder tener una moneda común para poder practicar tus actividades turísticas, ¿sí? Hay diferentes denominaciones, va desde un céntimo, ¿sale? No es cierto, uno es muy poquito. Va desde 10 céntimos, es decir, como si fueran 10 centavos, hasta llegar a un billete, el más grande, que sería de 200 euros, ¿sale? Si lo transformamos a pesos mexicanos, pues imagínense, si tienes un billete de 200 euros, ahí ya vas llevando prácticamente 4,000 pesos, en un billete nada más. Entonces, eso sí es importante que lo revisemos. ¿Algún comentario sobre el euro? ¿Alguna duda? ¿Lo han visto ustedes? ¿Alguien ha cambiado euros de repente? Chicos, chicas, ¿algún comentario sobre el euro? Si escuchan ruidos es mi perro. Es que le dan los ataques por la mañana y se pone muy juguetón. Ok, muy bien. Para la próxima, ya cuando nos encontremos en físico, les llevaré algunas monedas que tengo de euros para que ustedes puedan conocerlo. Les digo, es muy común utilizar la moneda más típica o más sencilla de este ejercicio. Es el de la moneda de 1 euro, ¿sí? Es la más recurrente, y también pues los billetes. Entonces, cuando nos encontremos les compartiré un poquito o que conozcan las monedas de la moneda europea o los euros, ¿sí? Bien, sigo avanzando. Aquí, este es un punto que a mí me gusta muchísimo, chicos y chicas. Les decía, los desplazamientos por Europa son sumamente accesibles y sumamente fáciles de realizar. Es algo que a mí me dejó gratamente sorprendido. ¿A qué me refiero con sorprendido? Hay aerolíneas que manejan pues un concepto de ser aerolíneas de bajo costo. Aquí en México también hay, ¿eh? Tenemos que es Viva Aerobús y Volaris, que son normalmente líneas de bajo costo. Perdón, estaba tomando mis pastillas. Entonces, esta cuestión o esto de las aerolíneas de bajo costo es algo recurrente. En Europa, la cuestión de los aeropuertos, hay muchos aeropuertos. Hay ciudades, por ejemplo, París, que tiene 3 aeropuertos para recibir a los visitantes, ¿sí? Esto genera que el transporte en avión sea muy eficiente. Y que decíamos también que la zona, al ser tan reducida, o en extensión territorial reducida, permite
que en vuelos muy cortitos tú puedas estar ya en otros países. Entonces, eso vale muchísimo la pena. ¿Qué pasó? También se ha buscado a través de la Unión Europea crear un mercado regulado en precios, ¿sí? Un mercado único para que las empresas que se dedican al transporte aéreo puedan garantizar un buen servicio y pues precios competitivos, ¿no? Eso es interesante, ¿sí? Esto lo ha hecho a través de compañías aéreas, cumpliendo normas específicas de seguridad. No quiere decir que porque sean líneas de bajo costo los aviones estén ya muy destartalados o que no, o que pongan en riesgo al visitante, no, por el contrario, se han creado o se tienen regulaciones muy estrictas y sobre todo, pues bueno, se han creado ciertas rutas para poder desplazarse, ¿sí? A lo que voy es, si tú quieres viajar, por ejemplo, desde Madrid o desde España, Barcelona, que son las ciudades más importantes, Madrid y Barcelona, si tú quieres viajar a París, por ejemplo, llegas o puedes trasladarte en una de estas aerolíneas de bajo costo, ¿sí? Aprobadas por la Unión Europea. Hay una muy famosa que se llama Ryanair. Esta compañía te ofrece vuelos desde 20 euros, que sería el promedio, hasta unos 40 euros, solamente para viajar de España a Italia o de España a Francia. Imagínense, 20 euros. Si lo llevamos ya a cómo está el tipo de cambio ahora, estamos hablando que prácticamente por 500 pesos tú puedes viajar de un país a otro. ¿Cuándo vas a encontrar esto en nuestro territorio? Inclusive hay vuelos de avión en México que van de estado a estado que ni siquiera encuentras uno de 500 pesos. Entonces, eso a mí me dejó sumamente sorprendido. Poder viajar desde un país a otro a un precio sumamente accesible fue algo que yo quedé maravillado, ¿no? Les decía, a mí me costó en esa ocasión 20 euros, 20 euros ida, 20 euros vuelta, es decir, 40 euros redondo, pero les decía, estás hablando de 800 pesos o 900 pesos máximo para poder viajar de un país a otro. Y el otro vuelo que encontré fue a Italia, por ejemplo, y ahí tiene un costo, yo tuve la oportunidad de costearlo en 30 euros ida y 30 euros vuelta, es decir, 60 euros, que si lo llevamos a pesos son 1,200 pesos, baratísimo. Algo que decíamos, en México pues no es tan recurrente. El avión es un transporte todavía muy costoso para nuestro país, ¿sí? Bien, sigo avanzando. Otra... Ah, caray, aquí, ¿qué pasó? ¿Me equivoqué? Me equivoqué, sí. Discúlpenme, aquí me equivoqué, repetí. Aquí en lo que iba no era el avión, sino iba el transporte ferroviario. En Europa, chicos y chicas, otro de los medios de comunicación y medios de transporte más utilizado es, a la par del avión, el tren. El tren es uno de los medios masivos de transporte más comunes y más eficientes. Muchos de los países tienen líneas de transporte ferroviario. Algunas pertenecen al gobierno, algunas están concesionadas a privados, pero ¿qué sucede? Estas son sumamente eficientes, son estaciones modernas, son trenes modernos que te permiten conectar ciudades dentro de un mismo país o ciudades entre países con los cuales tú puedes disfrutar de un viaje muy cómodo, ¿sí? A mí, bueno, aquí en México es muy difícil poder viajar en tren. Decíamos que prácticamente el tren en México se ha convertido en una herramienta de tipo comercial o transporte de carga. Ya el transporte de pasajeros es mínimo, solamente hay dos importantes en pasajeros, que sería más desde la perspectiva turística, que es este famoso Chepe, el tren que va de Chihuahua hasta el Pacífico, ¿sí? Y el tren que llamamos el Tequila Express, que también está enfocado al transporte de personas, específicamente turistas, ¿no? Entonces, por eso lo tomamos en cuenta. Y en Europa no, por el contrario. A mí me tocó, les decía, viajar en tren, y el viaje en tren es muy cómodo. Entre más boletos compres, es decir, si vamos, por ejemplo, un grupo de amigos y compramos todos juntos los boletos, nos va a dar un precio más económico, ¿vale? Si vas tú solito, pues a lo mejor puedes encontrar un poquito más caro el boleto de tren, ¿sí? Pero yo por España estuve viajando en tren, y el viaje en tren era también muy económico, estaba costando por ahí entre unos 18 euros, ¿sí?
o a lo mejor hasta 12 euros encontrabas y ya el promedio más alto eran 20 euros. Pero a mí me tocó, por ejemplo, desplazarme de la ciudad donde yo vivía, que era Murcia, en la zona del Mediterráneo, a Madrid, que es la capital, y normalmente lo hacíamos en tren, y el tren nos costaba 18 euros. Viajábamos 4 personas, comprábamos juntos los boletos, entonces al ser 4 personas nos costaba un poquito más económico. Cuando me tocó viajar solo y comprarlo, la única diferencia fue que pagué 20 euros más o menos para moverme, ¿no? Y también de la ciudad que yo vivía, ¿sí? Me tocó visitar algunas otras, como Barcelona, por ejemplo, y en Barcelona estábamos hablando que eran más o menos 20 euros también. Facilísimo. Y en Italia me tocó ver algo que yo quedé totalmente sorprendido en estos viajes. En Italia hay diferentes tipos de trenes en cuanto a categorías, ¿sí? ¿A qué me refiero? Hay trenes de clases, entre más detallado o más servicios te ofrezca o mejor calidad en los camarotes o pues, en la infraestructura, en el mobiliario del tren, va a ser un poquito más costoso. Pero vas a encontrar trenes, por ejemplo, en Italia, me tocó viajar de Roma hasta Venecia en tren, y ¿qué sucede? Tienes un tren que es tal cual un camarote donde vas sentado nada más, y puedes tener un tren donde el camarote es una cama, tienes un espacio para poder asearte y sin problema puedes disfrutar de este viaje. ¿Por qué? Porque la distancia entre Roma y Venecia pues es en tren son más o menos entre 6 hasta 8 horas, y entonces para que puedas descansar están habilitados este tipo de trenes, ¿no? Claro, es mucho más costoso que puedas acceder al tren donde vas a poder descansar teniendo una cama, teniendo un servicio de sanitario particular, privado, de regaderas, entonces tú lo vas planteando y estableciendo, ¿no? Entonces era algo sumamente interesante. Y otra cosa, pues que bueno, todos los trenes normalmente van a tener un espacio de cafetería, un espacio de barra, un espacio de bar, y les decía que algo muy, muy común, pues es que en estos sitios se vendan el café. El café es un producto básico para los europeos, españoles, franceses, italianos, el café es básico, y también se acompaña normalmente pues de cerveza, que también es una bebida muy utilizada y muy comúnmente consumida por los europeos. Sí, repito, sin caer en estos excesos que a veces en nuestro país llegábamos a tener. Sí, entonces vale mucho la pena probar estas experiencias para poder conocer una forma de transporte que nosotros como mexicanos desafortunadamente hemos dejado de utilizar. Y digo desafortunadamente porque los viajes en tren en México era una experiencia muy bonita. Antes decíamos, al no existir unas tantas carreteras, la mayor cantidad de personas se movía a través de tren, ¿no? Pero estamos hablando, ¿qué será? ¿En los 80s? ¿Los trenes? Sí, sí, sí. Más o menos, o hasta un poquito antes, entre 70s, ¿qué será? No, como 60s hasta los 80s, fue el medio de transporte más común y más utilizado por los mexicanos. Después ahí hubo varios cambios, regulaciones, intereses, y los trenes dejaron de ser un medio de transporte y ahora son únicamente en nuestro país un medio de transporte de carga. Qué padre sería, con toda la belleza de nuestro territorio, con toda la belleza de nuestro país, poder pensar en crear sistemas de transportación para el visitante, para el turista, a través del tren. Hay un proyecto, no sé si ya lo escucharon, del gobierno federal, del Tren Maya. ¿Sí lo han escuchado? Chicos, chicas. Sí. A ver, dice que sí, Yatsiri. También me dice Mónica que sí. ¿Y qué piensan de este proyecto? ¿Creen que puede ayudar o creen que es más algo que va a dañar el medio ambiente? ¿Qué opinan? ¿Alguno? Pues creo que de hecho fue muy polémico, ¿no? Porque estaba Sí. construido en lugares, ¿cómo? De reserva, creo, no sé. Ajá. Algo así estaban diciendo. Todavía Y no está cuando escuché al 100%. ah, cuando escuché la propuesta, pues la verdad es que no se me hizo muy lógico. Uh-huh. Pero pues supongo que cuando ya se vea ya hecho todo el tren,
pues ha de tener la perspectiva diferente, pero hasta el día de hoy yo siento que no es necesario. Sí, no creo que sea importante. Se cortó Yatsiri. Ujú, muy bien. ¿En dónde no se me escuchó? No, se cortó Yatsiri. Oh, Nos decías que es un poco polémico, ¿no? Por esta cuestión. sí, porque está construido, bueno, lo van a construir en zonas que están protegidas o algo así estaban Ujú, diciendo. ujú, Y cuando yo leí la propuesta, pues yo realmente siento que no va a funcionar en nada, pero pues ok, supongo que hay que esperar a que se haga y ok. ver cómo lo reciben las, Las comunidades también, ¿no? Porque bueno, algo eso que sí. tú explicabas muy bien, Yatsiri, es que esta construcción del Tren Maya, pues puede tener impactos ambientales muy fuertes, ¿sí? Porque pasa por diferentes zonas de riqueza ecológica, riqueza natural. Y entonces ahí es donde preguntamos, ¿el turismo es más importante el turismo en lo económico que en lo natural? Mi respuesta sería que no, que tiene que hacerse un estudio, que tiene que hacerse un proyecto bien delimitado que pase por zonas donde no ponga en riesgo la naturaleza, porque de lo contrario vamos a sacrificar el medio ambiente por el dinero. Y ya vimos que eso no es un resultado positivo. Estamos viviendo consecuencias sumamente difíciles porque las empresas se basan más, que creen, en el dinero que en proteger su entorno, su medio ambiente y de proteger inclusive hasta los individuos. Entonces, sí requiere un proceso de planeación. Ahora, viéndolo desde la parte turística, como profesionales del turismo, a mí particularmente me parece algo bien atractivo. ¿Cómo vas a lograr que la gente se traslade, que deje de trasladarse en avión o en autobús y que busque una opción que sería un tren para que conozca todo este territorio que va desde, me parece que es Tabasco, no, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, toda la península? Sería algo bien interesante, pero coincido contigo en algo, Yatsiri, no podemos sacrificar la parte de la naturaleza por ganar un poco de dinero. Sería algo sumamente trágico, ¿no? Entonces ahí habrá que ver cómo va avanzando. Decía, desde la parte turística me parece muy llamativo porque tienes otra opción para poderte mover y para estar en contacto directo con zonas que a lo mejor en un vehículo como el coche no lo puedes hacer, ¿sí? Aquí voy leyendo lo que me dice Andy. Eh, 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 eh. Sí, sí, pues hemos visto que somos depredadores del medio ambiente, ¿no? Y esto pues nos va a traer consecuencias. A lo mejor no hoy, nosotros todavía podremos disfrutar, pero las generaciones que vienen detrás, es decir, nuestros hijos, los hijos de sus hijos, sí van a sufrir demasiado, ¿sale? Entonces, estos temas, este tema como el del Tren Maya, que es una propuesta del gobierno federal, son temas que ustedes seguramente van a revisar en materias vinculadas con la evaluación y la formulación de proyectos, ¿eh? Porque es bien importante que ustedes conozcan cómo hacer un estudio de capacidad de carga, cómo hacer un estudio de impacto ambiental, ¿sale? Cómo hacer un turismo sustentable o qué implica un turismo sustentable. Espero sin duda alguna que lo puedan hacer, porque les decía que a veces nuestro programa en la universidad todavía está adecuado a los 80, solo piensa en turismo de sol y playa y la realidad del turismo ya no es así, ¿sale? Entonces habrá que estar atentos. Si me toca en algún momento compartir con ustedes una materia de este tipo, pues rescataremos mucho la parte de un proyecto sustentable, ¿sí? ¿Qué más me falta? Con esta cerramos. Adelante. Ahorita lo que usted está diciendo sobre que las nuevas generaciones no van a poder vivir muchas cosas, Uh-huh. yo también lo viví, bueno, de hecho se está viviendo, Uh-huh. cuando fuimos a Teotihuacán, creo, que no se podían subir a ciertas pirámides, Uh-huh. igual que en Oaxaca, y es muy triste, la verdad, porque ya está, pues, muy descuidado, e incluso muchas pirámides están pintadas, así que eso es muy triste. Y ya estamos viviendo. Tienes toda la razón. Qué bueno que lo comentas, porque sí a nosotros como generación, pues ya nos ha tocado vivir o sufrir muchas cuestiones porque las generaciones previas a nosotros no se preocuparon por cuidar nuestro entorno. Entonces, eso sí tienes toda la razón, es muy válido. En el turismo va a pasar, seguirá pasando, ¿sí? Que por efectos o consecuencias
de generaciones previas, nosotros nos limitamos o vamos a evitar de disfrutar de ciertas cosas. Muy buen comentario, excelente comentario, ¿sale? Entonces, eso es importante que lo tomemos en cuenta. Y el llamado, me salgo un poquito del tema de Europa, si no lo aterrizo más allá en nuestro contexto en general del turismo, el llamado sería, chicos, ustedes que son profesionistas y que se están formando para ser profesionales del turismo, tenemos que preocuparnos y debemos de llevar o generar un turismo que sea sustentable, es decir, que no solamente se centre en el dinero, que se centre en el beneficio de la sociedad, que sea algo donde la mayoría de los ciudadanos tengan algo positivo, que el medio ambiente no se vea explotado, ¿sí? Que no se vea aprovechado en extremo o aprovechado por el turismo, sí, que no sea una herramienta, sino que entendamos que es nuestra casa, que es el espacio que nos da vida y que de eso dependemos. Y por último, que también genere recursos económicos, ¿vale? Entonces, si logra eso, el turismo o nuestra perspectiva de turismo puede ser mucho más eficiente, ¿vale? Muy bien, gracias, chicas. Y voy con el siguiente, que es ya último, viajar por Europa, y tiene que ver con las comunicaciones y con las lenguas. A mí me sorprendía muchísimo, y se los he platicado, cómo ver que la gente que está en Europa al menos habla 2 lenguas. Es lo básico, ¿sale? Es la base de lo que normalmente nosotros entendemos, ¿sale? ¿Qué sucede entonces en este ejercicio? Al estar tan cerca de otros territorios y al practicarse todas estas lenguas, ustedes se acuerdan que hablamos ya, por ejemplo, de la germánica, hablamos de la eslava, ¿sí? Que son la base, nos falta la latina ahí porque solamente en España se habla el latino, ¿sale? O la lengua latina, pero al estar tan cerca y hablarse tantas lenguas, prácticamente los habitantes de la Unión Europea o del continente europeo se ven obligados a tener que hablar otro idioma, otra lengua, ¿no? Y ya es algo muy común, es parte de su vida, de su forma de vida, hablar 2 lenguas, ¿sale? La mayoría, ¿sí? Decíamos, al menos la mitad de los habitantes del continente europeo tienen la capacidad de hablar o de generar un diálogo, un discurso en una lengua distinta a su idioma habitual. Y una cuarta parte habla por lo menos 3 lenguas. Imagínense, es decir, la suya y 2 más. Qué padre es eso, ¿no? Aquí en México batallamos muchísimo, hablamos español y a veces lo hablamos a medias, ¿sale? Muy deformado el lenguaje, pero por ejemplo hablar inglés es difícil porque no tenemos con quién practicarlo, no hay este ejercicio de forzosamente obligarnos a hablarlo. Y pues francés, a menos que sea gente como ustedes que estudia turismo, están en contacto con esa lengua, con ese idioma. De lo contrario, pues nos quedamos con el inglés, ¿sale? Entonces, en México eso sí es muy trágico porque encontramos que la mayoría de personas únicamente hablamos nuestro idioma natal y les decía, lo hablamos a medias, ¿sí? Entonces, eso sí es bien complicado. Y yo les platicaba que cuando estuve por allá y me tocaba ir a los sitios turísticos, me sorprendía muchísimo ver a los migrantes, por ejemplo en París, ahí en la Torre Eiffel, alrededor de la torre, hay muchos migrantes que están vendiendo souvenirs. Estos migrantes principalmente son africanos o del continente asiático, ¿sí? De esta zona de Israel, Arabia, ¿qué más? Que está Irán, Irak, toda esta zona, ¿no? Y de la parte de África, pues están, ahí también hay marroquíes, hay egipcios, hay kenianos, etcétera. Pero lo que me sorprendía muchísimo es que estas personas o estos indocumentados o estos migrantes que trabajaban de forma ilegal vendiendo algunos souvenirs, hablaban su idioma natal, su lengua, los escuchabas entre ellos hablar, hablaban el idioma del país a donde llegaban y a veces hablaban inglés o hasta español. Me tocó ver muchos africanos ahí en esta zona que nos escuchaban hablar español a nosotros y se acercaban con nosotros y nos hablaban en español, ¿no? Y decías, caray, ¿cómo puede ser tan fácil para ellos ya poder dominar estas lenguas o esta capacidad de dominar lenguas? Y la respuesta es que ellos, pues lo practican. Si lo practicas, puedes hacerlo. Si solamente te quedas con lo que aprendiste en el salón de clases o lo que viste en la sesión, en el libro, y no lo ejecutas, no lo practicas, no va a funcionar. Es como en la cuestión de salud. Si tienes algún músculo lastimado, si te llega a torcer a lo mejor uno y te tienen que poner una férula o enyesarte, ¿qué pasa? Si no lo mueves, se atrofia.
Lo mismo pasa con los idiomas. Si no lo practicamos, se atrofia. Es decir, si tú aprendiste o estás aprendiendo francés y tienes 10 en las clases, 8, 9, pero no lo practicas, pues de nada va a servir. En la realidad no va a estar presente. Entonces hay que practicarlo, chicas y chicos. Si quieren, a lo mejor para unas próximas clases, pues tratamos de hacer una en inglés y otra en francés para que vayamos practicando entre todos y sea mucho más sencillo, ¿sale? Entonces, eso sí hay que tenerlo en cuenta, que es una cuestión bien importante y bien interesante cuando hablamos de estos territorios europeos, ¿sí? Y ya para cerrar este comentario de los idiomas, yo recuerdo mucho en la universidad donde yo estudié que era un grupo, un salón bien diverso, era muy rico porque, bueno, estuve en 2 salones. En un salón había latinos, muchos latinos llegan a España, había gente de Venezuela, de Colombia, había gente de la República Dominicana, habíamos mexicanos, había españoles, había australianos, ¿qué más me falta? Había croatas, ¿sí? Y ¿qué más? Creo que nada más. Y en otro que me tocó participar también, había americanos, es decir, estadounidenses, había nosotros mexicanos o yo mexicano, había rumanos, había franceses, había italianos, habría croatas y españoles. Entonces tenías una mezcla tremenda y que al menos la mayoría de ellos habla español porque llegan a España, ¿no? Pero si no, en la clase pues tenías que hablar en inglés y tenías que interactuar con ellos en inglés para al menos comenzar a vincularte, ¿no? Entonces, eso era algo que salía de lo común, ¿no? Me sorprendía mucho conocer a rumanos y a rumanas que decías, ¿cómo en México cuándo voy a conocerlos? Aquí por esta cuestión de la Unión Europea y la relación tan estrecha en los territorios, pues te permitía conocer a gente de prácticamente todos los países del continente europeo. Entonces, yo les recomiendo, chicos, chicas, si alguno de ustedes puede o tiene la posibilidad o lo tiene en sus planes ir a estudiar fuera de México, anímese, haga todo lo posible para poder lograrlo, porque la verdad es una experiencia sumamente rica, una experiencia que te va a dejar muchos aprendizajes, una experiencia que te va a enseñar muchas cosas y más, sobre todo como estudiantes de turismo, pues te va a dar otro panorama de la realidad. Entonces, yo los invito a que si ustedes pueden o lo tienen pensado, no se detengan, háganlo. Y repito, una cosa es el viaje turístico. En el viaje turístico, si vas al continente europeo, pues vas a tener a lo mejor 15 días, vas a conocer prácticamente los principales atractivos, pero vivir allá o pasar un tiempo ya más extenso te permite conocer toda la forma de vida de esos territorios. Entonces, sí es importante y es diferente. Entonces, ojalá que alguno de ustedes lo tenga en cuenta, lo pueda pensar y sobre todo que lo vea como una oportunidad. Nuestra universidad todavía no avanza mucho en la generación de convenios con universidades de otros países. Ojalá que sigan avanzando y de esta forma pues sería más fácil que ustedes puedan tener esta oportunidad que es sumamente importante. ¿Sale? Muy bien. ¿Algún comentario, chicos, chicas, sobre este punto? ¿Algo que quieran agregar, muchachos, muchachas? Profe, Dime. a mí, bueno, lo que usted dice de que es mejor, bueno, a mí siempre mi abuelito me ha dicho que siempre es mejor ir al lugar para aprender para aprender su idioma, porque es muy diferente cuando te enseñan aquí que como lo escuchas, porque dice que él cuando fue a Estados Unidos y estaba aprendiendo y luego cuando puso a mi mamá a estudiar y luego regresó y hablaban, dice es que la pronunciación es diferente y le enseñaba como que a pronunciar, ¿no? Y entonces siempre me ha dicho que si yo quiero aprender el idioma y así, que mejor vaya a otro lugar. Y siempre he pensado que un lugar al que quiero ir y aprender, pues el idioma se podría decir, es a Canadá, porque como ahí hablan más el francés, pero también el inglés, siento que es una muy buena opción. Excelente, muy bien. Tiene toda la razón tu abuelito, ¿verdad? Nos dijiste. Decíamos que la práctica es lo que nos hace
Y también algo muy cierto es que en la clase pues vemos la estructura original, lo que marcan los tiempos, etcétera, la gramática. Pero ya en la práctica, como bien comentabas, cortamos las palabras, reducimos las expresiones, las acotamos o inclusive pues las adecuamos a nuestro contexto. Es lo mismo. Si a alguien le tratas de enseñar a hablar español, decíamos como materia, pues va a entender la base gramatical, pero ya esta jerga lingüística o cómo nos expresamos, cómo vamos reduciendo, se da con la práctica. Entonces, es bien importante. Qué bueno que tocas lo que comentaba tu abuelito, porque ahí sería un ejemplo de los mexicanos, cuando tienen que salir de su país por necesidad, por trabajo, a lo mejor estando en México no hablas ese idioma o lo viste muy poquito en la primaria, en la secundaria, pero cuando llegas allá no te queda otra que aprenderlo. ¿Y cómo lo aprendes? Con la práctica, con la práctica. Entonces, sí es importante que nos retemos a hacer estas cuestiones. Sí, y es que me comentaba mi abuelito que luego había ocasiones en que él pues encontró buenos amigos y le decían, ¿no? Cómo pronunciar y cosas así, pero que tenía también otros amigos que pues no eran, dice que no eran, que no, ellos no aprendían tan rápido ¿Mm? y dice que luego había cosas que pronunciaban y los otros se burlaban de él porque como porque es que creo que árbol y helado se pronuncian, o bueno, tienen como que el parecido Ujú. y creo que un día fueron a comprar helado y dice que el señor en vez de estar pidiendo helados estaba pidiendo árboles y que los señores estaban burlando de él. Entonces mi abuelito le estaba ayudando también a esa persona y me dijo, ya ves, por eso tienes que aprender, para que no se burlen de ti Sí, cuando sí. estés tratando de pedir algo. Al final eso es lo que tenemos que hacer. Y decíamos, pues más para nosotros que estudiamos o que somos profesionistas del turismo, pues los idiomas es algo que nos ayuda a diferenciarnos del resto. Entonces, muy bien, Anaís, por el comentario, digo, el reto sería participar, tratar de hacerlo, acercarse a personas con las cuales pues a lo mejor hablan otro idioma, que vienen de intercambio también, y de esa forma ir mejorando, ¿no? Y quitarnos el miedo y la pena a ejecutar estas situaciones de hablar inglés o de hablar otro idioma, porque de lo contrario, pues nos va a limitar, ¿no? No hay que tener esta cuestión de pena. Todos nos equivocamos, nadie va a hablar inglés correcto más que los que es su lengua natal, los demás pues hacemos nuestro mejor esfuerzo, entonces hay que tomarlo en cuenta, ¿sí? Y repito, pues ojalá que si se les presenta la oportunidad y si ustedes o quieren hacerlo, se decidan a poder cumplir con esto de aprender o de estudiar o de vivir en un país distinto al suyo o de hacer un viaje a un país distinto al suyo para poder familiarizarnos y ampliar nuestro horizonte y parte de la cultura, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Profe, Adelante. bueno, es que de hecho, bueno, ahorita la pandemia llegó a arruinar varios planes, ¿no? Es Uh-huh. que, por ejemplo, mis amigas más cercanas sabían que yo me iba a ir a Estados Unidos. Y Uh-huh. también es una oportunidad muy grande para aprender y generalizar el idioma. Entonces, pues ahorita estoy sí un poquito frustrada porque pues sí era una oportunidad muy grande, era trabajo y todo, pero pues uno de los objetivos era aprender lo Aprender. más que pudiera Sí. el inglés. Pues digo, por mala suerte se presentó esto, pero esperemos que ya que todo se normalice, puedas tomarlo en cuenta, ¿no? Y estando allá, pues decíamos, te vas a ver forzada a practicarlo. Hay algunas zonas o algunos colectivos donde normalmente también el español es una lengua prácticamente oficial en Estados Unidos, pero ojalá que donde tú vayas o donde estés, tengas o te veas forzada a practicar el idioma, ¿no? Porque te De va a hecho ayudar. estaba forzada porque estaba como en servicio y Perfecto. pues en servicio obviamente tengo que estar Uh-huh. hablando con los campistas porque Sí, sí, sí. Pues bueno, esperemos que todo se resuelva y que pronto esperemos que sí. puedas irte, puedas hacerlo y que sobre todo pues puedas generar estos aprendizajes, ¿no? Y decíamos también entre ustedes, chicos, chicas, pues vale la pena, ustedes son un grupo medianamente extenso, pero apoyarnos, para comentarnos todas estas experiencias, pues nos va a ayudar a ir mejorando en todo, en tanto en los idiomas como en la parte del conocimiento de destinos
y todas estas cuestiones, ¿sí? Muy bien, excelente. ¿Algún comentario más sobre esta cuestión de los idiomas o sobre los aspectos correspondientes a el continente, a la parte general del continente? ¿Algo que quieran agregar, chicos, chicas? Eso es un no, ¿verdad? Bien. Entonces, denme un segundito y ya voy a cerrar con lo último de nuestra sesión. Y ahora sí, me gustaría escucharlos, ¿sí? Que me digan, yo ya les puse como el contexto general. Hay ciudades que son muy, muy importantes, que son relevantes. Hay un proceso a seguir, hay unas recomendaciones para el viaje en Europa. Ahora sí, quiero que me digan con base en lo que ustedes investigaron. Nada más, si participan, díganme un atractivo, una nada más. ¿Por qué? Pues bueno, si no vamos a cerrar toda la oportunidad. Quiero que me digan cuáles fueron estos atractivos que ustedes encontraron. Ya los vi en la presentación, pero la intención es que aquí entre todos podamos ir comentando. Me gustaría que me dijeran de los 10 que les solicité, para ustedes, ¿cuál fue el más importante? ¿Cuál fue el que más les gustó de la investigación de tarea que les solicité de estos 10 atractivos turísticos del continente europeo? Platíquenmelos mientras voy abriendo la presentación que les quiero dar ahora. Y el que más me gustó fue tal. ¿Quién me ayuda? A mí me gustó mucho un atractivo natural que está ubicado en Irlanda del Norte, en la costa de Antrim, y se llama la Calzada del Gigante. Calzada de los Gigantes, sí, que son un tipo de monolitos, ¿no? En toda esta... Ajá. Excelente, muy bien, qué padre. Y este es uno de los naturales que decíamos en muchas ocasiones, a veces no es tan común cuando hablamos del territorio europeo. Muy bien, Marta, muchísimas gracias. ¿Quién más? Sí. ¿Quién me da otro atractivo que les haya llamado la atención? Por favor. Yo, Profe, A ver, Eh, ¿quién eh, primero? Yo, fui yo, Andy. A ver, Andy, adelante. Luego Yatsiri y luego Anaís Vic también. Adelante, Andy. A mí me gustó lo del Museo del Louvre en París. El Museo del Louvre, ok. De hecho, estaba investigando porque estaban diciendo que estaban dando recorridos virtuales ahorita por lo de la cuarentena y ¿Y estaban siendo gratis. pudiste encontrar el... No encontraba, yo nada más había puras noticias, pero no daban ningún link ni nada. Yo lo tengo, si quieren se los comparto y lo checamos para la próxima. Espero que siga vigente. sí, por favor. Como Sí, también profe. va cambiando un poquito, van cerrando y van abriendo links. Espero que el que tengo todavía sea funcional y si quieren lo compartimos aquí para verlo muy, muy rápido, ¿no? Que es uno de los sitios pues, más importantes cuando hablamos de turismo cultural. Excelente, muy bien. Entonces, Sí, ese fue el Museo del Louvre, Andy. ¿Quién, Yatsiri, tú querías comentarnos también? sí, los Alpes suizos, Los Alpes suizos. ¿Por qué los Alpes suizos? que se ven muy, muy bonitos y me gustaría ir a caminar ahí. Es uno de los sitios, decíamos, en cuanto a naturaleza, más importantes. Todo lo que gira alrededor de esta zona de los Alpes es muy bonito. Son casas con un estilo arquitectónico muy, muy particular. Pareciera que realmente estás en un cuento. Es algo muy lindo, muy bonito y que sin duda alguna, pues busca que nosotros podamos o nos acerca a poder desplazarnos a un sitio. Muy bien, Yatsir, excelente. Un poco caro. Los Alpes sí es una zona un poco cara. Podemos hablar que hay ciudades en Europa muy costosas para visitar. Una de ellas es Suiza y bueno, otra París y ¿qué más me falta? Londres también es bastante caro, ¿sí? ¿Quién más, chicas? ¿Ibas a comentar, Anaís? sí, es que yo iba a decir también los de Yatsiri, pero aparte quería yo comentarle, no estaba en mi investigación, pero algo que me llama mucho la atención son las catacumbas en Francia, si no me equivoco. Uh-huh. Me llaman muchísimo la atención y creo que hay hasta una película y así, porque investigué y antes lo ocupaban para rituales satánicos y todo eso. Hoy en día creo que ya lo arreglaron, porque ahí fue donde, si no me equivoco, un cementerio se derrumbó algo así y quedaron todos los huesos ahí.
y ya lo arreglaron y así, pero sí me llama muchísimo la atención. Bien, qué padre. Fíjense, ciudades tienen muchos secretos, ¿no? Las catacumbas pues están debajo de la tierra, son pues, como unos sitios ciertamente medianamente secretos. Ahora hay recorridos para las catacumbas en París, es algo interesante, es algo además de la cultura, el arte y el romanticismo que conocemos en París, que también puede llamar la atención. Excelente, muy bien. Aquí sigo leyendo mensajes, me dice Sandra que a ti te gustó el puente colgante en Ucrania. ¿Cómo se llama? Ese sí no lo ubico. ¿Recuerdas el nombre, Sandra? ¿Alguien más, chicos, chicas? ¿Cuáles serían como los El sitios? Coliseo Romano, profe. Coliseo Romano, excelente. ¿Por qué el Tiene más Coliseo? de 200. Porque es un atractivo cultural y tiene más de 200 años de antigüedad. Imagínense, o sea, es nutrirse de cultura. Más de 200 años, imagínate. Ese inclusive se construyó antes de Cristo. Entonces, antes deben ser 2000 años, a lo mejor, de antigüedad. Es Ajá, tremendo. 2000 años, más de 2000 años de antigüedad. Excelente, excelente, Diana. Muy bien. Y sigo leyendo aquí mensaje. No, profe. No, aquí, perdón. Hay Petri. Ok, muy bien. Entonces decíamos, es riquísima Europa. Yo quiero cerrar nuestra sesión de hoy presentándoles estas pequeñas diapositivas de algunos ya ciudades, pero también destinos, perdón, atractivos, los más representativos de algunas ciudades. En España, decíamos, uno de los países más importantes, hay dos atractivos muy relevantes. Uno de ellos es la Sagrada Familia. La Sagrada Familia es una construcción arquitectónica de tipo modernista, ¿vale? Es un estilo que un arquitecto famoso español que es Gaudí desarrolló en Barcelona y que es una forma de ver la arquitectura de manera contemporánea, ¿no? Esta capilla o esta catedral de la Sagrada Familia tiene una característica, sigue en construcción, lleva ya varios años en este proceso de construcción. Se decía que se iba a terminar en 2020, pero de acuerdo al proceso sigue en construcción. Entonces, es algo que no se ha terminado, pero es un estilo modernista y que consagra a Barcelona como una capital de arquitectura modernista y contemporánea. Entonces, es muy interesante hablar de este sitio que lo ha convertido en uno de los principales del continente europeo. ¿Sale? Ok, aquí Hagia Sofia en Turquía también es de las más importantes. Excelente. Muy bien, Jessica. ¿Sí? Otro de los atractivos en Barcelona, en la ciudad de Barcelona, es esto del fútbol. El fútbol se vende muy bien en el mundo y uno de los destinos más importantes de fútbol es España. Y prácticamente uno de los atractivos más conocidos es el Estadio del Barcelona, el Camp Nou. Mucha gente viaja a Europa únicamente con esta intención de visitar este territorio, hacer el recorrido, ver el museo que tiene este estadio y de esta manera pues generar un sentimiento, un lazo con las actividades deportivas. París, aquí tomo dos, hay muchísimos, bien decía hace un ratito Andy, el Museo del Louvre es importantísimo, también Andy decía las catacumbas, son muchos atractivos, Arco del Triunfo, Petit Palais, Gran Palais, hay muchísimas cosas, ¿no? Pero los más representativos que destacaríamos de París son estos. Uno, la Torre Eiffel, construida para celebrar esta cuestión de las ciencias, de las artes, ¿sí? No recuerdo el año exactamente, ¿sí? El arquitecto fue Eiffel, gracias a él recibe el nombre, y se empezó a construir como resultado de una feria de ciencias que se hacía normalmente en el continente europeo, y desde ahí se ha convertido en uno de los sitios más visitados por los turistas a nivel mundial. El destino obligado prácticamente de cualquier tour europeo. Y el otro son los Campos Elíseos, esta gran avenida, Champs-Élysées, esta gran avenida comercial, ¿sí? Donde pues es prácticamente un centro neurálgico de la ciudad de París, donde la gente hace la vida, ¿no? Hay alimentos, hay moda, hay todo lo que se puedan imaginar, hoteles, etcétera. Es un espacio muy bonito, ¿sí? Voy a Londres, de Londres tomaría estos, el London Eye, que es, nosotros tenemos nuestra rueda también, aquí en Puebla tenemos nuestra estrella, muy poco funcional, muy poco atractiva, pequeña, pero en Londres se creó esta. Y muy cara, profe. Y muy cara también, tienes toda la razón. El London Eye se creó, no recuerdo exactamente si fue para celebrar el nuevo milenio en el 2000, y se ha convertido en uno de los atractivos más importantes. También es un tipo de noria, ¿sí?
es decir, este tipo de rueda de la fortuna, y es clásico ya en Londres, ¿sí? Es un atractivo turístico moderno relativamente. Y el otro es el famosísimo London Bridge, que es uno de los símbolos, de los íconos de Europa y también un atractivo sumamente importante para el visitante, ¿sí? Tomo Roma, retomo lo que nos decían hace un ratito, el Coliseo Romano. El Coliseo es un sitio importantísimo, en el cual primero se utilizó para cuestiones de espectáculo. Fue el primer, ¿cómo llamarle? Pues el primer centro masivo donde se prestaban, donde la gente podía ver espectáculos. Normalmente, pues recordarán mucho estas películas que hablan de la cultura romana, donde se enfrentaban pues, los guerreros en batallas, se enfrentaban con algunos animales. La gente iba a este sitio específicamente a ver este proceso o esta atracción, ¿sí? Ahora es un museo, solamente quedan los vestigios ya de este espacio que fue característico, sumamente importante, y que posteriormente pasó a ser un espacio vinculado con el catolicismo, ¿no? Dominio, símbolo de dominio del catolicismo sobre el Imperio Romano. El otro es el Foro Romano, al lado del Coliseo hay todo un complejo de edificios donde se generaba o se realizaba la vida anteriormente de los romanos. Estaban los palacios correspondientes al emperador, y en otro extremo, en un espacio, en todo un complejo, estaba el Coliseo Romano, y tú puedes visitar el Coliseo Romano y el Foro Romano. Pagas un boleto donde te incluye las dos atracciones, puedes pagarlo por separado, pero la recomendación es que compres un boleto para poder visitar estos espacios. Es algo muy lindo, muy padre, solamente quedan ya las ruinas, pero es una forma de entender toda la historia que hemos vivido y lo que nos ha llevado hasta ahora, ¿sí? Retomo de Italia también otra ciudad, esta ciudad también de las más importantes, que sería Venecia, y de Venecia tenemos dos atractivos. Uno, los canales de Venecia. Este también es típico, hablar y pensar en Europa o pensar en Italia, es hablar de los canales de Venecia, ¿no? Y ver estas góndolas donde van las parejas disfrutando también del romance, ¿sí? Y uno más es en Venecia, la Catedral de San Marcos. En Venecia es una ciudad sorprendente porque todo está rodeado de agua. Muchas zonas no puedes transitarlas a pie, debes transitarlas en lancha, en bote, y del territorio que tiene Venecia, también tú tienes que trasladarte, como en Puebla lo haríamos en camión, tienes que trasladarla en botes. Hay espacios o hay estaciones, paradas, donde llegan los botes, transporte público, la gente sube y se mueve a diferentes zonas del territorio de Venecia. Una cosa impresionante, una cosa muy bonita también, Venecia como centro o como espacio turístico, y con estos dos atractivos que lo hacen prácticamente de lo más representativo a nivel mundial, ¿sale? Bueno, posiciona Italia, pero qué decir, pues también nos ayuda muchísimo con el concepto y con el continente, o hablar de Roma y en general hablar de todo el país, ¿sí? ¿Y cuál me falta? Con este vamos a cerrar, ¿sí? Hasta aquí nos vamos a quedar. Este sería el último. Florencia también es una ciudad italiana. Esta es una ciudad, la cuna de las artes, como la conocemos actualmente. Florencia es la ciudad de las artes en el continente y específicamente en Italia. Y Florencia tiene dos atractivos importantísimos. Una cosa, me tocó estar en Florencia, y la Catedral de Florencia, la Catedral de Nuestra Señora de Fiore, que seguramente ustedes la encontraron, la vi por ahí en una presentación. Es un sitio impresionante, tremendamente bonito. Característica es que en Italia, durante esta época de construcción y posicionamiento del catolicismo, en muchas ocasiones es la arquitectura románica. En ese momento las iglesias no tenían el campanario dentro de la nave principal, sino que la tenían a un costado. El ejemplo es la Torre de Pisa, y también estamos hablando de la Catedral de Nuestra Señora de Fiore. El campanario es una construcción alterna, generalmente circular, que comparte con la plancha principal o con el espacio de la catedral. Esta Catedral de la Señora de Fiore, o la Catedral de Florencia, tiene una característica sumamente importante: está elaborada en su mayoría con mármol verde. Y entonces es un sitio sumamente bonito, con mezclas de estilo románico y estilo gótico. Y finalmente en Florencia también vamos a encontrar esta expresión de las artes, ¿sí? Principalmente de la escultura, que es el David de Miguel Ángel, una de las esculturas más famosas en el mundo,
que se encuentra en la Academia de las Artes y de las Ciencias en Florencia, y que también puedes encontrar una réplica en una de las plazas más comunes y más famosas de la capital o de Florencia, donde la gente se reúne a tomar un café, una cerveza, un helado, y ahí puedes encontrar una réplica exacta del David de Miguel Ángel. ¿Sí? Muy bien, chicos, chicas, pues hasta aquí nos vamos a quedar. Nos falta todavía bastante que revisar de los atractivos de Europa. Hasta aquí vamos a hacer una pausa porque les decía, son muchísimos los atractivos. Lo que nos toca entonces es seguir preparándonos, seguir formándonos, seguir leyéndolos, seguir conociéndolos, y pues juntos vamos a ir avanzando en este dominio del territorio europeo. Le doy más sesiones. Decía que nuestra materia tiene 4 unidades. Estamos hablando que si lo llevamos al plan que yo tengo, estamos hablando que son 18 semanas menos 2 de evaluación. Estamos hablando que son 16 semanas más o menos. Si lo dividimos de acuerdo a los continentes, nos tocaría 4 semanas para cada continente. No podemos ver Europa en 4 semanas, entonces lo vamos a extender hasta 6 semanas, y vamos a reducir Oceanía a 2 porque es un territorio pequeñito, ¿sí? Y África y también a Asia sí le daremos 4 semanas. Entonces, Europa pues es muy importante, y lo que buscamos es que ustedes se familiaricen totalmente con ello, ¿sale? Bien, de tarea para esta semana les voy a subir algunos videos. Van a ser 2 videos nada más. Les pido que los vean, que los revisen y que me hagan un reporte del video. ¿Qué fue lo más importante? ¿Qué les gustó? Etcétera. Van a ser videos turísticos para que de esta manera podamos vincularnos, ¿vale? Entonces se los voy a subir, los voy a colocar ahí para que ustedes los revisen. Esa sería la tarea. Tienen todo. ¿Un reporte por cada video ¿Perdón? o uno por los dos? ¿Un reporte para cada video o un reporte por los dos? Métame en el reporte de los dos videos, ¿sale? No me hagan 2 documentos, solamente uno, y me ponen reporte del video 1 y reporte del video 2, ¿sale? Para que no se complique. Yo subo la tarea o esos videos en la misma tarea para que me lo puedan presentar, por favor, ¿sí? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario, muchachos, muchachas? No, profe. Pues creo que no, profe. No, muy bien. Bueno, chicos, chicas, pues entonces nos vemos en geografía hasta la próxima semana, y nos vemos mañana para continuar con administración hotelera, ¿sí? Que tengan bonita tarde, buen provecho a todos, cuídense mucho. Igualmente, profe. Profe, igual. Igualmente, adiós, profe. Hasta luego.